Estamos aquí sin duda para aprobar una rendición de cuentas del año 2020, un año muy particular en el cual, como todos sabemos, nuestro país y el mundo fue sofocado por una pandemia. Yo solo quería, con respecto a la pandemia, situarnos cronológicamente un poco de cómo apareció, pero fue en diciembre de 2019 cuando China le comunica a la OMS que la misma había aparecido en la localidad de Wuhan. Ya en enero del 2019, la pandemia ya se estaba desparramando por Europa, todavía no había llegado aquí. A fines de enero del 2019, el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, del 2020, el subsecretario de Salud Pública, el doctor Qian, manifestó de que para nosotros no era importante, lo importante era el dengue y el sarampión. Y tal es así que en febrero del 2020, el 20 de febrero para ser más exacto, el país hace una donación de insumos hospitalarios a China, cosa que un poco llama la atención porque en realidad ¿qué podrá donar Uruguay a China que no sea testimonial? Testimonial para China, para nosotros era muy importante. Se llega al gobierno el 1 de marzo, lamentablemente a los 13 días ya aparecen los primeros focos de la pandemia y el Uruguay contaba en ese momento con 100 kits para realizar los controles de PCR. Esa es la realidad de cómo se recibió el Uruguay. Esos son datos que creo que nadie los puede negar. Allí tuvimos unos días muy difíciles. Recuerdo que a las 20 horas salía la población a aplaudir al personal de la salud y a los médicos que estaban poniendo todo en la cancha. Al mismo tiempo, el PIT-CNT el 25 de marzo llama a un caceroleo. A la misma hora que se estaba aplaudiendo, en algunos barrios de Montevideo salía el PIT-CNT, en Malvin, recuerdo ver allí al lado de las piscinas de las casas y de las barbacoas, a los supuestamente del PIT-CNT caceroleando. Esa es una realidad y creo que nadie la puede negar. Allí es que comienza acá en el Uruguay todo ese planteo, toda esa situación en la cual para nosotros vivimos tiempos realmente muy difíciles, en los cuales las prioridades tuvieron que cambiarse, el gobierno no pudo enfocarse a lo que realmente pretendía, se elige la libertad responsable y no el confinamiento obligatorio, como algunos otros querían. Se llega a diciembre, que es cuando por primera vez se aprueba, del 2020, diciembre del 2020, es cuando se aprueba por primera vez las vacunas Pfizer en Inglaterra. Allí en algunos países vecinos empezaron a recibir en forma testimonial algunas vacunas Sputnik, que también algunos lo ponían como gran ejemplo, y fue algo testimonial. En marzo llegan las primeras vacunas al Uruguay, y luego comienza un plan que nunca se detiene, nunca faltó dinero ni para las vacunas, ni para los PCR, ni las camas, ni los CTI, ni los respiradores, nunca faltó dinero para nada. Lo primero era la salud de la gente. Esa fue la realidad en nuestro país, una planificación ejemplar en la cual, como creo que no se ha visto en otros lugares del mundo, se llevó todo un plan de vacunación en el cual todos nos agendamos y todo lo que así lo quisimos, porque la vacuna cierto es que no era y no es obligatoria, lo pudimos hacer.
Y llega esta rendición de cuentas, en la cual la coalición republicana tiene un resultado holístico y realista de la misma, porque justo es decir de que en la coalición republicana se escuchan lo que dicen los distintos partidos. Para nosotros, para Cabildo Abierto, era muy importante atender los asentamientos sin dejar por ello de dejar de atender la financiación del Instituto Nacional de Colonización. Y por eso nosotros insistimos, luego legisladores también de los otros partidos de la coalición se plegaron a Cabildo Abierto en ese sentido, vieron de que en realidad lo que estábamos pidiendo era una cosa lógica, y es así de que surgen en esta rendición de cuentas los 100 millones del fideicomiso, una financiación importante para los asentamientos, y se podrá discutir si se bajaron 100 los asentamientos o si no se bajaron. Los números dicen de que es verdad que del 2005 al 2011 bajaron un poco esos asentamientos, pero también del 2011 al 2019 siguieron aumentando continuamente hasta entregar el gobierno el 1 de marzo del 2020 con 656 asentamientos irregulares con más de 200.000 familias viviendo de esa forma indigna. Esa es una realidad que más allá de lo que dicen los números, nadie la puede negar. Así se recibió el 1 de marzo y en esa precariedad no cabe otro que atender ese problema como atender el problema que para nosotros es fundamental, que es el de la primera infancia. Esta rendición de cuentas es responsable, es seria y es sensible. Sensible con una enorme cuota social para atender a los más frágiles. Por eso, este resultado holístico de las negociaciones realizadas por la coalición republicana nos dan esta rendición de cuentas que atiende a los más frágiles, a los niños, a los de 0 a 3 años, con nada menos que 50 millones de dólares. Sabido es de que es en esa etapa cuando los bebés o los niños más chicos, cuando se les conforma el cerebro, cuando se les conforman lo que posteriormente van a ser sus destrezas, habilidades para el mundo futuro. Si no tienen en ese momento una buena alimentación, si no tienen una forma de vida digna, es muy difícil que después puedan adquirir destrezas y habilidades para desarrollarse en la vida. Para nosotros es fundamental el atender a la primera infancia. Más allá de todas estas distintas soluciones que se presentan en este caso para los de primera infancia, para los asentamientos, sin desconocer la importancia de colonización, muy por el contrario, a colonización no se le quita un solo peso de lo que ya tenía, es decir, que simplemente se transfieren los impuestos que se reciben a los efectos de recibir el fideicomiso, pero en realidad para nosotros era muy, pero muy importante que a colonización se le siguiera atendiendo como era hasta ahora. Pero lo que sí tiene que cambiar, y por eso algunos senadores propinantes lo decían, es todo lo que tiene que ver con la gestión, todo lo que tiene que ver con la compra de esas tierras, todo lo que tiene que ver con el otorgamiento de los mismos, que no se vuelva un clientelismo, que no se vuelva una situación realmente lamentable. Por eso es que nosotros con gran satisfacción vamos a votar esta rendición de cuentas. Sin duda que se enfrentan dos paradigmas distintos, el paradigma de más presupuesto, como si el más presupuesto ya de por sí fueran los resultados. Para la coalición republicana
lo que importan son los resultados. Y si se puede con menos presupuesto, quiere decir que somos más eficientes y más eficaces. Y no como se dice muchas veces, que porque haya más presupuesto mejora la calidad, como se dijo, por ejemplo, de la educación, que hemos visto durante muchos años que se aumentó el presupuesto y sin embargo la calidad no lo hizo en la proporción deseada. Y como eso, muchas cosas más, que se le otorgó, es verdad, y hay que reconocerlo, más presupuesto, y por supuesto que para distintas áreas se necesita siempre tener más presupuesto, pero lo más importante es que se obtengan los resultados esperados con ese presupuesto.